noches, bienvenido a un nuevo programa de El Ojo Crítico a través de Metropolitana Digital TV. Mi nombre es Marco Antonio Carmona y como todos los sábados estamos aquí con ustedes para llevar pues a sus hogares a través de las redes sociales, por supuesto, todo lo que corresponde pues a la información, la cultura y el quehacer de los actores sociales de nuestro país. Hoy nos acompaña Saúl Pierre Guaranga, un joven cultor del género urbano, conocido artísticamente como Dido Cabrera, con quien vamos a conversar ampliamente sobre este género juvenil definitivamente muy presente en los jóvenes peruanos y latinoamericanos. Le damos la bienvenida ya a Dido Cabrera. Buenas noches. Muy buenas noches, Marco Antonio. Muy agradecido con todo el equipo de producción que me permite hoy poder venir a conversar con ustedes a Metropolitana Digital TV. Muy agradecido por esta invitación. Definitivamente cuando se habla de cultura a veces se relaciona mucho con el aspecto, digamos, muy nacional, pero la cultura tiene que ver con todo aquello que se cultiva y este género, del cual tú, digamos, eres parte activa, definitivamente es parte de la expresión cultural. Cuéntanos un poco, defínenos cómo te inicias, el concepto que tienes tú sobre el género urbano. Ya, antes de hablar un poco del concepto que manejo yo referente a esto, yo inicio en la música con mi primera composición a los 8 años. Me voy desarrollando en pequeños eventos escolares, fiestas de cumpleaños de amigos, conocidos del barrio, y bueno, ahí es que comienza a nacer o digamos a crecer esta pasión que yo tengo por la música. Adicional a esto, conocí a muchas personas que también hacían música y a lo largo de mi vida siempre la música ha estado muy presente dentro de la misma y me ha ayudado a poder entender que a veces hay espacios que no solamente se van a llenar con, digamos, estudios, trabajo, el mismo ocio, sino que hay cosas particulares que te da la música que no se pueden suplir. En referencia a lo que yo percibo como la música urbana, me da la impresión de que es un espacio en donde podemos ser genuinos, donde podemos expresarnos de una manera libre, por decirlo así, y sin tanta soberbia o en todo caso sin ser tan presuntuoso como de repente. Es un género que se podría considerar simple, que se podría considerar sencillo y que me gusta bastante por la espontaneidad que lo caracteriza. Mencionaste una palabra que me parece fundamental en el ser humano, que es pasión. Sí. Pero también la motivación. ¿A qué te llevó, digamos, o qué referente también tienes tú de este género? El referente. Bueno, creo que como la mayoría de personas que hacen música o que gustan de ella, Michael Jackson, más que nada quizás por el tiempo, Backstreet Boys, NSYNC, de aquí de Latinoamérica. Actualmente, no sé, una persona que hace poco recién ha salido de Panamá, Sech, me parece un cantante que está marcando una nueva etapa en la línea de lo que es música urbana, con cierta decencia, manteniendo ciertos patrones que me agradan. Has mencionado un término, ¿no? O sea, digamos, decencia, porque también de eso, el joven es irreverente, ¿no? Y muchas veces vemos la expresión propia del joven, rebelde, dinámica, un poco iconoclasta, no formal, pero también hay unos ya que pasan esa línea que a veces es invisible, que viene un poco más en la grosería, sí, en la chabacanería, ¿no? Sí, a ver, coméntanos eso, porque en base a eso justamente, ¿no? La esencia del género. Claro, sí, me encanta la dinámica que me estás permitiendo, no sé, me encanta cómo esto de alguna manera está fluyendo, porque si bien es cierto, la música urbana, más específicamente el reggaetón, se ha caracterizado por tener ciertos tintes eróticos, digamos, como dijiste, ¿no? Con groserías y demás. Hay personas que están desarrollándose en una línea un poco, digo cierta decencia porque en realidad siempre se tocan temas de sexualidad, de erotismo, banalidades, y bueno,
no hay que ser tampoco hipócritas, son cosas que yo creo que, si me permiten, yo creo que todo el mundo tiene sexo, todo el mundo de alguna manera lo hace, es que no sé cómo explicarlo muy bien, pero me da la impresión de que todos podemos llegar al mismo punto, pero no todos van a, digamos, plasmar en la música de una manera más decorosa, un poco más prudente que algunos. Entonces, claro, porque digo esto porque cuando nosotros hablamos normalmente de la música juvenil, a veces es como no apta para menores, ¿no? Sí. Y no apta para personas, digamos, porque la música se expresa públicamente. Sí. Tal vez uno va en un vehículo, si yo elijo, bueno, soy libre de elección, pero en un espacio público no elijo, esto me cae. Entonces, de repente hay cosas que mal, tengo que proteger a los niños, eso no es un buen referente. Entonces, esas cosas, digo, por eso me parece importante que tú lo tengas claro esto y lo precises. Lo otro es, ¿de qué manera, digamos, cómo los más destacados han ido calando, digamos, en este género? Veía una oportunidad, hace poco creo, un joven, Tatú creo que es su nombre, que con una composición había logrado llegar a más de 4 millones en menos de 24 horas, ¿no? ¿Cómo funciona esto en las redes también? Ya, yo creo que particularmente considero que no existe una fórmula precisa de cómo ser tendencia, de cómo alcanzar millones de vistas o visitas en Internet, en YouTube o en las demás plataformas digitales, pero yo creo que sí juega un papel importante lo que dice, si bien hay cierto tipo de composición que no va a calar tanto en el público objetivo al que va dirigida la música urbana. Es más quizás apelar un poco al morbo, lo más comercial, cuestiones que de repente son, como dicen en el argot popular, con más flow, con más sabor, más saoco. Entonces son estos ingredientes que de repente hacen que se dispare y tengan más visitas y todo ello, que a veces no siempre lo tienen otras personas que tienen otro tipo, que no apelan a esos elementos, pero que manejan un buen nivel de composición o de canto en sí. Un tiempo atrás, cuando no existían las redes sociales, definitivamente las radios eran las que marketeaban y estaban todos el ranking ahí de todas de la semana, el mes, en cuanto a los artistas, ¿no? Hoy en día es a través de la cantidad de seguidores, la cantidad de likes, etcétera, que tengan en las publicaciones. ¿De qué manera esto crees tú que es una competencia y justamente muchos apelan a lo que tú dices? A ese morbo, a lo más frívolo, más chabacano, que lamentablemente es lo que más se consume. Por ejemplo, hay géneros en el rock, los subterráneos, que no le importa a cuántos llegan. Es un mundo un poco cerrado, pero muy válido porque finalmente no están en función de cuántos, sino de lo que ellos quieren. Claro. ¿Cómo te marcas tú eso, lo que tú haces? ¿Lo haces para ganar más o simplemente o principalmente quieres llegar a personas que realmente tu arte contribuya positivamente? Es una muy buena pregunta que también en ocasiones me hago a mí mismo con la idea de saber qué es lo que realmente yo quiero y espero de la música. Lo único a la conclusión que he llegado es que lo que deseo es compartir mi música con la gente que bien puede escucharla y, no sé, hacer una crítica constructiva, compartirla, qué sé yo, pero no necesariamente con la idea de que de saciar una necesidad de reconocimiento o de tener una cantidad de visitas estimada, no, es simplemente compartir mi música, hacerla porque realmente me gusta, me hace sentir bien, completo y eso, principalmente. Es increíble, ¿no? Lo que es para los compositores, para los creadores, no sabes ese producto, esa creación tuya, a cuánto va a llegar, ¿no? Conocemos pues de algunos artistas que tienen cientos de composiciones en diferentes campos, pero a veces por una lo conoce el mundo. Sí. ¿No? Eso pasó un poco con León Gieco, como cuando sacó los horóscopos, ¿no? Ya, sí. Y León Gieco tenía pues para los seguidores
muchos temas más sesudos, más sociales, pero algo más jocoso llegó, ¿no? Ahora, es cierto, todo artista busca que llegara más, también eso es una realidad, yo creo que es algo justo también, ¿no? Claro. Pero en todo caso, el elemento creador, el ser humano obviamente siempre, tiene que tener una formación, una fuente, nutrirse de todo. Siendo el género urbano un género muy, digamos, espontáneo, libre, como lo has definido tú, ¿cuál es tu fuente? O sea, ¿qué, por ejemplo, claro, o sea, en lo urbano tenemos muchas cosas que te nutrimos, pero ¿cómo tú lo interpretas, lo recoges y cómo lo proyectas o lo plasmas en tus composiciones? A ver, en realidad yo creo que tengo muchas composiciones que aún no han podido salir a la luz por el tema de que formalmente yo comienzo a sacar música, digamos, de manera profesional casi a mediados de 2019. Evidentemente por el tema de la pandemia hay cosas que hay ciertos eventos que se han retrasado para mí y mi pequeño equipo de producción, pero son mi gran familia, mis hermanos, quienes me vienen ayudando desde ese momento en que yo inicio. Bueno, en mis temas principalmente hablo de amor, de desamor, de anhelos, de cuestiones bastante personales con tintes románticos. También por ejemplo, tengo una canción que habla un poco de sensualidad, de erotismo, pero hasta ahí nada más. No es como que dejando un poco a la imaginación, no abordándolo de una manera tan sexual, por decirlo así. Bueno, Sí. No, bueno, eso de la sexualidad, todo lo que es, digamos, como expresión humana, es válido, ¿no? Sí, por supuesto. Los grandes famosos compositores, escritores, siempre lo tocan, todos, ¿no? O sea, sí, claro. Podemos recrear con el gran Gabo cuando también expresa, ¿no? O el erotismo, pero no es pues lo otro que ya definitivamente va, digamos, al aspecto más gordo o más chabacano, ¿no? Ah, claro, como una vulgaridad. ¿Te interesa a ti tu enfoque un poco lo político? Porque, ojo, que estamos hablando de una juventud que para muchos es catalogada como apolítica, ¿no? O sea, o mejor dicho, que los políticos le llegan, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. La política le llega, pero la política está ahí, o sea, la aceptes o no. Entonces, existe. Claro, existe. Lo social, lo político está muy, muy estrechamente ligado y son los que nos gobiernan. En todo caso, los políticos son los que definen, pues, por ejemplo, en este momento, ustedes, los artistas, cómo están y si hay una atención para ustedes, ¿no? Cuéntanos un poco eso también, si en la política te interesa, lo social, cómo lo enfocas. Ya, antes de responder eso, quería también dejar un poco en claro, referente al anterior, que no es que no esté a favor o que de repente parezca que esté en contra de ciertos temas. Si es que un día se me ocurre y amanezco creativo y se me da por tocar un tema un poco más explícito referente al sexo como tal, y no sé, se me ocurre hacerlo o no sé, ejecutarlo de una manera que contraste un poco con esos tintes románticos que iniciaban mis primeras composiciones, porque de repente, no sé, vino algún amigo o alguna persona que me narró una experiencia y me pareció interesante como para poder plasmarla en una composición. No tendría ningún problema con eso. Yo pienso que hay espacio para todos y que hay personas, de hecho, las personas cuando buscan música urbana, cuando buscan reggaetón, dancehall, trap, no lo que quieren no es analizar tanto la composición, quieren más escuchar el ritmo, vacilar un poco, eso, estar alegres y ver qué es lo que les puede ofrecer la música en función a eso, no tanto en la composición. Eso nada más para dejar en claro lo anterior, pero para responder si tengo intereses políticos o de alguna manera, como dijiste, la política está. Entonces es evidente que no podemos hacer de cuenta. Yo podría decir que no me interesa, pero está ahí. Actualmente no soy partidario de ningún
grupo u organización política. Creo que lamentablemente vivimos en un país en donde la mayoría de funcionarios han incurrido en actos de corrupción, o la mayoría está dentro de un entorno donde las cosas no son muy claras. Entonces esto no me permite lamentablemente decir yo apoyo al partido, yo apoyo, a veces apoyo a las personas cuando veo que tienen gestos buenos para con el resto, pero partidos políticos no, y tampoco ideologías políticas o corrientes, la verdad no. No, decía eso porque no necesariamente es la política partidaria, sino tocar, por ejemplo, una perspectiva determinada, un tema, ¿no? O sea, que sí, necesariamente, joven, satanizando un partido político, eso lo hace, porque hay corrientes anarcas también, dentro hay una urbana anarca, sí, claro. Sí, el anarquismo tiene una posición política, justamente que es negación del orden, pero efectivamente es una posición política. Pero decía por eso, ¿no? Porque finalmente pues, el mundo y la creación es libre, ¿no? Y el artista tiene que ser libre, el artista, por eso justamente en unas sociedades donde se restringe más, ¿no? El tema del pensamiento está como parametrado. Vivimos en una sociedad libre, entre comillas, porque siempre a veces hay temas que incomodan a quienes obviamente lo hacen las cosas mal, ¿no? Y son los políticos los que más incomodan, aunque también hay quienes tienen prácticamente, como decimos, un cuero duro y rebala, ¿no? Pero yo creo que definitivamente ustedes los jóvenes son también, ¿no? Ya la vanguardia, quienes van a tomar, ya están tomando las riendas de un país, y por eso considero importante también que el arte tenga esa connotación también un tanto social, y no partidaria, sino política, justamente en todo caso de crítica, pero también de propuesta, ¿no? Que hay quienes lo hacen mal. Alguien decía por ahí que no existe arte o arte, porque todo arte tiene, digamos, una base que sirve a unos u otros. Hay quienes queremos, depende del arte, recrear, divertir, y eso ojalá que sea sanamente, ¿no? Pero hay un arte también que adormece, hay un arte que distrae, y no distrae me refiero de las atenciones principales, porque recordemos que el arte muchas veces también es usado como se usaba en Roma, el circo, ¿no? Para distraer, ¿no? Y eso sabemos bien que en estos tiempos y tiempo atrás usaban justamente a las artistas populares, los mismos políticos, para distraer, ¿no? Y para vendernos otras cosas. Es muy importante el arte pues es un arma, es un instrumento definitivamente, y yo creo que en eso un poco me permites un poco más que preguntarte, también compartir conceptos, ¿no? ¿De qué manera, bueno, antes de entrar al tema un poco de la coyuntura, qué proyectos tienes? Y de repente ya, a ver, también cuéntanos dónde te pueden ubicar, ¿no? Instagram. Ya, gracias. En Instagram pueden buscarme como Dio Cabrera TM o Dio Cabrera con mayúscula, tilde en la I, e igual en YouTube y en todas las plataformas digitales, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon, Google Play y creo que Claro Music también, en la mayoría. ¿Qué fue los proyectos que tienes? Sí, perdón, perdí un poco el hilo. Como te mencionaba hace un momento, a raíz de la pandemia se retrasaron muchos de mis proyectos, pero tengo el deseo de poder ejecutar mi primer video musical en el transcurso de este año. Antes de terminar el año quisiera cerrarlo con mi primer video musical, porque solamente tengo en las plataformas digitales mis canciones como el audio y videos lyric en YouTube. Dime, bueno, entiendo que cuentas con un equipo de personas que trabajan contigo. Sí. ¿Las producciones son caras, digamos, aquí? ¿Cómo lo financias? Porque... Depende.
va a depender mucho, importa bastante los instrumentos, los insumos que se utilicen. Por ejemplo, algunas producciones las podemos sacar con micrófonos de repente semiprofesionales, en otra ocasión con uno ya profesional. Toda la maquinaria, los equipos que se utilicen, los monitores de audio, el mismo computador, la cabina de estudio, todas estas La cuestiones. locación también, o sea, eso es en la calle o espacios cerrados, digo. Para grabar tiene que ser un espacio cerrado, pero si te refieres al video, claro, por supuesto, va a depender, ¿no? El guión, la o las modelos o los modelos, ¿no? Porque en estos tiempos ya todo ha cambiado bastante y sí, hay un costo, pero como te digo, cuando se quiere hacer algo, no necesariamente con la meta o el objetivo con un objetivo específico, sino simplemente con el afán de compartir tu música con el resto y que puedan escucharla, que puedan llegar a oídos, o en caso de hacer una producción audiovisual, a ojos y oídos de muchas personas, o de las personas que quieran y puedan disfrutarla. Yo creo que con un presupuesto moderado se puede hacer bastante. Tú mismo lo costeas eso, tienes Sí. personas que apoyan, o sea, la familia de repente, porque a veces el aliado más importante es la familia, ¿no? Sí, bueno, en realidad mi equipo de trabajo y yo tenemos ciertos proyectos y metas personales y como grupo, y digamos que todos estamos aportando para poder financiar no solo los míos, sino también los proyectos de cada uno de los que integran esta familia musical. Es correcto. Definitivamente ya nos has comentado un poco que la pandemia ha afectado a tus proyectos. Sí. Pero hay un tema también acá, ¿no? O sea, definitivamente hay una postergación, pero algo más que, digamos, que de repente no solamente el tiempo que has tenido, todos hemos tenido que estar en la cuarentena, y de qué manera también afecta ya en el mismo desarrollo, ¿no? O sea, a ver, no nos quedamos el 15, el 16 de marzo y ahora ya las cosas continúan normal. ¿Crees que esto de cierta manera no solamente ha estancado, sino de repente se perjudican a todos ustedes, a todos los que generan esto? Porque ahora hay que de repente replantear esos mismos proyectos. Ya mañana no puedes salir a la calle, tienes que hacerlo de una manera, ya las presentaciones públicas de repente no son tales. ¿De qué manera te ha afectado esta pandemia? No sé si la palabra adecuada sea afortunadamente, pero me tomo la licencia de usarla porque afortunadamente mi equipo de trabajo y yo teníamos, se podría considerar poco tiempo trabajando en lo que es la música formal. Entonces todos, y me incluyo, teníamos labores e ingresos también aparte de la música. Entonces eso nos ha permitido de alguna manera subsistir, tratar de llevar las cosas con calma, vas a jugar conmigo no toda la vida, para poder te equivocaste, para ti ya no hay salida, no malgaste tu de verdad tiempo, me conmueve mucho yo me la las paso personas rompiendo y ocupado con mis amigas, así que vete por allá, ya lamentablemente no digo te quiero acá, lamentablemente vete bien sé que lejos han que pasado acá es un muy mal, estorbo más, sé que ya han me pasado cansé de momentos escuchar bastante tu llamada de duros. Solamente cuando te vas a tengo entender, no te voy a contestar, eso es que sí, ya no quiero tu llamada, de verdad me conmueve mucho y que tú te me vayas, duele porque sé yo que ya no quiero a todos mentiras, media vuelta y te ha viras, llegado el gusta apoyo. conocerte pero ahora te me retiras, Sí, acá hemos estado conversando y lo vemos también a diario. Uno veíamos ahí los chicos que hacen bandas en las calles tocando, buscando que la gente la apoye. Los llamados también del teatro, los danzantes, y pues no hay espectáculo. Y todos los que viven en torno a eso, ¿no? Los que alquilan equipos de sonido, de repente los vestuarios, todo es todo, y hay un gran porcentaje de peruanos que se dedican a esto, y algunos, como bien tú lo has dicho, de repente algunos todavía son los vienen a poner a casa, otros artistas son sostén de su hogar, ¿no? Bueno, Saúl Pierre Guaranga Cabrera, artísticamente Dio Cabrera, tus palabras de despedida, tu mensaje también para todos los jóvenes, los televidentes de Metropolitana Digital TV y el Ojo Crítico. y eso no se va a Bueno, borrar. muy agradecido con el Ojo Crítico, No me vas a contigo también, superar. Marco Antonio, y Ey, con Metropolitana
Digital TV por la invitación, por permitirme estar aquí y compartir un poco de lo que estoy haciendo y de lo que me gustaría hacer. Espero me puedan seguir en mis redes sociales, en Facebook también, en YouTube, las demás plataformas y en especial en Instagram. Y bueno, si tienen un sueño, continúen, traten de perseverar, traten de hacer lo que sea posible, obviamente sin dañar a nadie, para alcanzar ese objetivo que tienen en mente. Y después hay cosas que van a empezar a llegar solas. Muy bien, fue Diego Cabrera, cultor de arte urbano, de este género importante. Bueno, nosotros nos despedimos y en este bloque y continuamos. Buenas noches, bienvenido a El Ojo Crítico a través de Metropolitana Digital TV. Hoy, sábado 11 de julio, mes de la patria. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, estimados televidentes, en este programa que hablará hoy de la peruanidad. Definitivamente somos un país pluricultural, con una variedad de danzas en la gastronomía, en nuestros productos ancestrales, muy rico. Sin embargo, esa peruanidad está ausente prácticamente todo el año y en este mes de julio es donde le ponemos una cierta atención. Hoy nos acompaña el profesor Eric Arredondo Balbín. Él es director de elenco de danzas de la Universidad Particular San Juan Bautista del Perú, con quien vamos a conversar sobre el concepto general de las danzas y le damos ya la bienvenida al profesor para que él nos diga y nos detalle un poco también sobre su experiencia, su trayectoria en este campo importante de lo que es el folclore. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos en este mes de la patria, conmemorando este aniversario de nuestro Perú. Y qué más que nuevamente desarrollar actividades y desarrollar este tipo de conversatorios con respecto a la danza. Las danzas en Perú se puede dividir en 4 sectores por regiones, como costa, sierra y selva, o podemos decir que es más que eso. Es mucho más. Geográficamente sí se divide en costa, sierra y selva, pero es mucho más que eso. La danza tiene arraigos más profundos, más intensos, dependiendo, ¿no?, de cada una de las zonas. Profesor, normalmente se habla de la danza folclórica, pero esto nos remonta necesariamente antes de los españoles, o también se puede hablar de danza folclórica que se fueron, digamos, construyendo en el proceso de la conquista, de la colonia y también de la república. La mayoría de las danzas tienen una fusión andina y española. Casi, digamos, el 95% de las danzas. El peruano muy hábil ha cogido ciertas costumbres que el español dejaba en sus festejos, ¿no?, diversos, y es ahí donde nacen muchísimas de las danzas. Muchas danzas tienen una connotación, si se quiere, un tanto, digamos, burlesca del patrón de los blancos, ¿no? Y eso se ve justamente con las máscaras, ¿no? Y un poco la burla, ¿no? Claro. En la ausencia de ello, ¿no? Eso era una forma, digamos, de, se puede decir, de desquite o de una situación, digamos, un tanto de escapar de esa presión que tenían, digamos, de los amos. Claro, se podría decir que sí. Las danzas se han dividido en diversos géneros, y al que tú te refieres es al género satírico. Satírico, ¿no? Lo satírico, la sátira, justamente se trata de eso. Es de mofarse, burlarse un poco de las costumbres, ¿no?, de la antigua aristocracia española, ¿no? Pero tenemos también las danzas ya que hablan sobre la cosecha, sobre la siembra, sobre la caza también, y otros, por ejemplo, puntualmente cercano aquí tenemos en la provincia de Canta, que se da también la fecha donde hacen la esquirla, ¿no? O sea, digamos, el corte de la lana de las ovejas, ¿no?, o los auquénidos.
Esas danzas, digamos, ¿en qué se enmarcan? Claro, ya estaríamos hablando en ese sentido, las danzas agrícolas, es otro género dancístico. Este tipo de danzas son hechos sociales que se dan en determinadas zonas y sí, mantienen su origen desde épocas muy antiguas, desde épocas incaicas. Eso más, y ahora en las danzas, digamos, que son después de llegada de los españoles, ¿dónde se acentúa más, digamos, la presencia o la característica que le dan las danzas lo español? O sea, los españoles, ¿dónde se notan en las danzas, digamos, que son posteriores a la conquista? Estaríamos hablando ahora de otro género dancístico, que son las danzas de género religioso. O sea, que los españoles trajeron la religión al Perú. Y ahí viene el sincretismo también. Así es. Entonces, eso ha hecho que nazca este tipo de género dancístico, y es ahí donde se resalta más el arraigo español al que tú te refieres. Interesante. Profesor, la presencia afro en toda América es muy importante. Definitivamente hay países que se han blanqueado, entre comillas, como es Argentina, donde sabemos que hubo una gran cantidad de afros también, pero que sistemáticamente fueron eliminando físicamente y también acelerando un poco la fusión. Pero el Perú es un país donde hay una fuerte presencia afro, y no solamente por el número de afrodescendientes, sino por el aporte en la gastronomía y también en la música, ¿no? Y las danzas están definitivamente reflejados. Háblanos un poco sobre las danzas afro peruanas. A ver, en nuestro país, como lo acabas de mencionar, Marco Antonio, es una de los géneros dancísticos también, donde ha mantenido su esencia. Las danzas negras tienen ese arraigo neto, ¿no?, de la región costeña. En cada una de las representaciones dancísticas afro se pueden notar diversos tipos de aspectos, ¿no?, de convivencia, más que nada, ¿no? Llámese, por ejemplo, el andor o el mismo festejo, ¿no? Los festejos son de vida cotidiana, ¿no? Entonces, ya posteriormente eso se ha ido, ha ido creciendo a tal punto que hoy en día son representaciones regionales, ¿no?, de una zona. Hay un momento, bueno, la religión católica definitivamente que fue impuesta tanto a los nativos como también luego a los africanos, ¿no? Porque y dentro del grupo, digamos, de africanos esclavos, ellos traían sus costumbres y ahí se da un sincretismo interesante en el aspecto también de las danzas, pero también de los santos y sus homólogos, ¿no? Eso se ha muy marcado en Cuba, pero también acá en Perú. Háblanos un poco de eso, esa presencia, digamos, religiosa, de la fusión de los dioses o digamos, de deidades africanas con las cristianas. Claro. Ese sincretismo, esa unión de los dioses y las costumbres han creado, digamos, ¿no?, una necesidad propia del poblador o del integrante de una estampa de este tipo de danza, ¿no?, para, digamos, caracterizar de alguna forma un proceso de vida, ¿no? Las creencias religiosas efectivamente se dan en diferentes rangos, ¿no? Y dependiendo del tipo de creencia también se realiza una costumbre. Correcto. Hay danzas, por ejemplo, en el caso de los nenitos de Huánuco, que no son exactamente lo que bailan la gente, digamos, afro, sino tiene que ver con la presencia en un momento de los esclavos que trabajaban en las minas, ¿no? Y luego tenemos una difamación, mueren, y los andinos cogen un poco ¿no?, a través de la máscara. Hablen un poco sobre este caso puntual de la danza de los nenitos de Huánuco.
A ver, hay una historia de los negritos de Huánuco, justamente lo acabas de mencionar. Eran negros esclavos que trabajaban en las minas. Y ellos se internaban en los socavones de las minas, pues, algunas veces por meses, ¿no? Entonces, cuando ellos salían, después de, digamos, 2-3 meses de trabajo, les daban su semana de descanso. Se dice que ellos salían de las minas con pedazos de metales incrustados en el cuerpo, ¿no? Entonces, al salir a la luz, recién ellos se daban cuenta que el cuerpo les brillaba. Entonces, es ahí, por ejemplo, cuando nace la idea del vestuario. A veces decimos, qué bonito es el vestuario de Negritos de Huánuco, pero tiene mucho brillo y muchas veces no sabemos por qué, ¿no? Pero son historias, ¿no?, que datan de épocas muy antiguas, sobre el nacimiento del vestuario, por ejemplo, ¿no? Ahora, esta danza propiamente es en épocas navideñas. Todos los negritos siempre han sido creyentes del nacimiento de un Dios, del niño Jesús en este caso, ¿no? Entonces, se abocan a eso para realizar sus bailes, ¿no? Definitivamente la presencia afro en la religión, digamos, en la religión popular, la en todo caso, es bien arraigada, ¿no? Es parte inclusive del mismo hecho del Señor de los Milagros, está presente ahí el afro, ¿no? Y toda una tradición inclusive ya en lo que es los dulces elaborados por los negros, ¿no? Pero háblanos ahora sobre el contrapunteo, y hay una danza que es típica de Chincha, el atajo de negritos. Háblanos sobre eso. Bueno, el atajo de negritos es una danza muy tradicional de ahí de la zona de Chincha, Ica, en el Carmen, por ejemplo, ¿no? Ellos son muy devotos al Niño Jesús y se organizan con meses de anticipación para presentarse el 24 de diciembre, ¿no? Normalmente, antiguamente, las familias eran las que se encargaban de armar su atajo, ¿no? ¿Qué es un atajo? A ver, para que lo entendamos nuestros televidentes. Claro, el atajo es un grupo de personas, para que puedan entender los televidentes, ¿no? ¿Un número determinado o puede ser, digamos, no definido? No definido, ¿no? Pero antiguamente estos grupos de personas eran conformados solamente por una familia. Ah, es un atajo. Una familia, digamos la familia González, ¿no? O en este caso por allá los Bayumbrosio, los Cartagena, hacían mención de sus familias, los abuelos, tíos, hermanos, sobrinos de una misma sangre eran los que conformaban este tipo de cuadrillas, ¿no? Se reunían con meses de anticipación, como lo dije, y empezaban a ensayar. Hacían sus zapateos, sus pasadas, ¿no? Y se presentaban el 24. Ahora, antiguamente los padres de cada integrante de esta danza, en su mayoría eran los más jóvenes a veces, ¿no? De estos jóvenes, sus padres se encargaban de buscarles un padrino, ¿no? Y los padrinos eran quienes les donaban el vestuario para su presentación para el 24 de diciembre. Y muchas veces estos vestuarios, digamos, estos accesorios, eran hechos a mano. Era donde más peso, dentro de sus creencias religiosas, pesaba, ¿no? Hoy en día se ve, por ejemplo, la danza del atajo con unas bandas hechas en alto relieve. Sí sabemos lo que es el alto relieve. Entonces, esos son hechos a máquina, ¿no? Pero antiguamente se decía que el chicote, el turbante, la banda tenía que ser hecho a mano para que su fe pueda canalizarse y llegar con mucha más razón al Niño Jesús en este caso, ¿no? Bueno, y así como estas hay, bueno, en todo caso, para abundar un poco en el contrapunteo, esto es más de, digamos, de una competencia o más de una ofrenda, por decirlo de una forma. Claro. Empezó como una ofrenda, porque cada familia
se dirigía a su niño, al niño de casa, al nacimiento que se armaba en Navidad, y realizaba su ofrenda con pequeños zapateos familiares, ¿no? Ya posteriormente, al ver que cada familia hacía su atajo, entonces es ahí donde nace ya la competencia, ¿no? Y se reunían en las plazas y hacían su contrapunto. En la actualidad, en los meses de Navidad y Año Nuevo, se ve en el Carmen, en Chincha, que se realizan en la plaza, está llena de atajos. Familias y familias pasan, ¿no? Hacen sus pasadas y obviamente nace por ahí la competencia de contrapuntos en los zapateos. Profesor Eric Arredondo, háblanos un poco sobre el vestuario, los colores, las guapeadas, las tradiciones, ¿cómo se forman eso? Claro. Por ejemplo, si en lo que respecta al atajo de negritos, mucho se caracteriza, se dice que ¿por qué se utiliza el vestuario blanco, ¿no? O sea, es pantalón y una camisa blanca. Justamente es por la fecha navideña. Nacimiento, pureza. Porque pureza, ¿no? Repito, antiguamente el atajo era desarrollado por los más jóvenes, guiado por el más viejo. Entonces, pero estos jóvenes, con el corazón puro, inocente, tenían que ponerse el vestuario blanco para ir a dar su ofrenda, sus zapateos al niño. Interesante. Bueno, la presencia andina afro es muy marcada, ¿no? Y eso lo quiero recordar porque, como de comentario, usted también me ayuda ahí. Por ejemplo, la danza esa de Puno, ¿no? Bueno, la saya es un poco ya una variante, ¿no? Pero hablamos de la tuntuna, que es creo la matriz, ¿no? Esto tiene una presencia afro, ¿no? Pero bueno, ya se ve como una danza andina. Pero hay una presencia, como inclusive podemos ver, pues, ¿no? La presencia de afro en la mina de Potosí, que es el altiplano, ¿no? Hablemos un poco sobre esto. Claro, los negros, como nos estamos dando cuenta, hay en todo el Perú, ¿no? En todo el Perú. Entonces, si hablamos de Puno, la tuntuna, pero muchos no saben que antes de la tuntuna había otra danza, que es el tundique. El tundique era la caracterización del negro esclavo que era cruelmente azotado por el capataz, por el español, ¿no? Entonces ellos empiezan a realizar estos bailes al son de los bombitos que ellos manejaban, pidiendo libertad. Era una forma de manifestarse buscando su libertad. Interesante, ¿no? Porque es bastante telúrico, no hay hay percusión, mucha presencia. Claro, y el tundique es la danza inicial de este género dancístico. Por eso que el vestuario es como esclavo, la parte superior toda rota y rasgada, ¿no? Ya desde el tundique empezó, luego la tuntuna. En la tuntuna ya empieza un poco los brillos y los coloridos, ¿no? Así es. ¿Y la saya qué es? La saya está dentro del mismo género musical, ¿no? Pero tiene arraigos. ¿O tiene menos raíces? ¿O es...? No, lo que pasa es que por historia conocemos que en un determinado momento se marcó una línea limítrofe entre Perú y Bolivia. Entonces, se marcó la línea, digamos, y se tuvo que partir en dos. Pero antes era uno solo. Entonces, a veces se crean muchas discrepancias y conversaciones al respecto. Es de acá o es de allá, pero en sí es todo lo mismo. Bueno, las fronteras son impuestas, ¿no? Así es. Profesor, pero siempre está esto en movimiento. Hay corrientes que son más conservadoras o tradicionalistas, que piensan que las cosas no se deben de mover, mantenerse así. Pero la realidad nos dice que esto va cambiando. ¿Esta fusión también se da actualmente o se ha estancado? Esta fusión, digamos, en la variación, digamos, de los ritmos, de repente ha salido un nuevo ritmo en las últimas décadas, no sé, esa fusión, esa propia dinámica, claro, de todo lo actuante, ¿no? Las danzas
se dice que son plásticas, ¿no? Pero hay personas que están malinterpretando, creo que es esta palabra plásticas, ¿no? Porque actualmente se ve mucha tergiversación de nuestro folclore, ¿no? En cuanto a música, algunos docentes, por ejemplo, le aumentan la velocidad, digamos, empiezan por ahí. Y posteriormente, también con respecto a los vestuarios, hay muchos cambios que se realizan, ¿no? Entonces, esto está creando un panorama de confusión con los docentes actuales. Hay muchos jovencitos que se están dedicando ahora a enseñar danza, ¿no? Pero con esta mala información estamos creando que esto sea un cáncer. No, definitivamente que hay una responsabilidad acá y principalmente del Ministerio de Cultura, porque, por ejemplo, habiendo ya esta iniciativa, y no se puede censurar tampoco a ellos, sino tiene que ver, digamos, alguien que norme esto, ¿no? Porque justamente son los profesores, los estudiosos. O sea, es increíble, la vez pasada había que hay personas que no tienen nada de estudio y están como promotores culturales, parte del ministerio mismo, ese escándalo que ha habido con este tal personaje, sí. Y sin embargo, un profesor que estudia 7, 8 años en la Escuela Superior de Música o de Folclore, ¿no? O de repente pues todo también puede ser de arte dramático, son años de estudio y ganan pues 3.000, 2.500 soles, ¿no? Y no se le da la importancia, porque en caso puntual de las danzas se requiere de una guía y de una formación. En todo caso, esos chicos están haciendo las cosas un poco a su antojo, a su parecer, y unas de repente fusiones impropias, porque en el momento que no se recoge lo que es el espíritu, digamos, inicial de la danza, ya pierde eso, ¿no? Pero bueno, también podemos hablar de unas nuevas danzas, pero igualmente tendría que tener, por ejemplo, las danzas urbanas, que son nuevos tiempos. ¿Qué hacer en este momento? ¿A quién hacer llamado para que, digamos, normar eso y que aquellos chicos pues que tengan voluntad no distorsionen y no den, digamos, un aporte negativo, por decirlo de una forma, ¿no? Claro, la intención es buena, ¿no? Hay muchas agrupaciones folclóricas que en la actualidad se han formado, muchísimas, pero como lo acabas de manifestar, Marco Antonio, chicos que no tienen estudios pedagógicos, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es simplemente copian, ¿no? Copian muchas veces de videos, el YouTube que todo lo sabe, ¿no? Visitan y empiezan a copiar. Y a veces mal copiado, digamos, y empiezan a difundir eso dentro de sus agrupaciones. Entonces ahí nace todo esto. Y el Ministerio, tanto de Educación o el Ministerio también de Cultura, que es el más comprometido en esto, debería crear algún tipo de ente para que pueda controlar, fiscalizar esto, ¿no? Quizás no satanizarlos tampoco, ¿no? Pero sí que puedan tener un apoyo, por lo menos, para que puedan guiarse mucho mejor. Los que ya somos, digamos, viejos en esto, tratamos, ¿no? Yo personalmente tengo muchos amigos de muchas agrupaciones, me llaman, me preguntan y ahí estamos, prestos a apoyarlos. Pero parece que somos pocos, ¿no? Los viejos, digamos, porque espero no equivocarme. Yo creo que si hablamos de profesores de danza, creo que un 70% son informales. La informalidad al que tú te referías, ¿no? Que no tienen estudios, no tienen nada, ¿no? Simplemente, con todo el respeto, son buenos bailarines. Pero de ser bailarín a ser pedagogo, hay mucha diferencia. Bueno, definitivamente esto es parte, pues, ¿no? de la presencia del Estado como normador, ¿no? Porque eso tiene que ver con la historia, tiene que ver con nuestras raíces y con la verdad, pero en todo caso, pues, buena hora que haya danzas modernas, pero las danzas folclóricas tienen que mantener su esencia, entendemos eso. Profesor, realmente este tema es muy amplio, pero el término folclórico aquí en el Perú, una vez me llamaba la atención cuando entrevistaba a Salena Vázquez y nos comentaba de que ella
tuvo que salir de Perú para estudiar etnomusicología, cuando esta especialidad es muy importante justamente para ver digamos, binomio entre lo que es las danzas y la música y lo étnico, ¿no? Sin embargo, ¿qué avances ha habido no sé, en los últimos años en este sentido de unificar más? Y entonces, porque hay una unidad, música, ¿no? y lo que es la parte, digamos, danzante, ¿no? Digamos, ¿qué aporte ha habido ahí? ¿Qué avances hay? Bueno, en el Perú, tanto musicalmente como hablando también de danza, de folclore, tenemos grandes instituciones, ¿no? Tenemos el conservatorio, si hablamos de música, la Escuela Nacional de Folclore o la Escuela Privada Teodoro Valcárcel el Caballero, que son las encargadas, digamos, de poner esto, ¿no? sobre la mesa. Para nosotros poder conocer a profundidad el tema folclórico peruano, es muy importante viajar muchísimo, ¿no? Personalmente yo, durante mis épocas de estudios, he viajado, ¿no? muchísimo para yo poder conocer diferentes tipos de costumbres, ¿no? Ahora, dentro de cada costumbre hay una música detrás de cada uno de ellos, entonces hay que ir, deducir. Muchas veces hay danzas que han nacido simplemente con un silbido, ¿no? Hay gente que hace sus bailes allá o sus danzas agrícolas muy adentro en las provincias, donde ellos cada paso lo hacen simplemente silbando, ¿no? Entonces ahí nace eso. Pues vamos a tratar esos temas más de repente ya en el mes de agosto, que viene el Día Mundial de Folclore y todo esto, bagaje cultural riquísimo, porque realmente el medio Metropolitana Digital TV tiene un claro compromiso con la cultura, ¿no? Y igualmente también el ojo crítico. Profesor, su palabra de despedidas en este sábado 11 de julio. Bueno, Marco Antonio, muchas gracias por la invitación, ¿no? Hago llegar mi saludo a todos los televidentes y bueno, hay que seguirse cuidando, sobre todo en esta pandemia también, para poder salir victoriosos de todo esto. Sigamos esforzándonos, mantengamos nuestra identidad, que es lo más importante, ¿sí? El folclore no debe morir, el folclore debe seguir intacto, las costumbres deben seguir viajando de generación en generación. Dejemos de tergiversar las cosas. Gracias, profesor. Fue el profesor Eric Arredondo Balbín hoy en este programa. Y antes de cerrar, quisiéramos dar nuestras condolencias a toda la familia de que en vida fue alcalde de Canta, Óscar Paredes Salcedo, quien falleció el último jueves 9, víctima de esta pandemia, ¿no? Que definitivamente no distingue de autoridades o de personas X. Nuestras condolencias a todos ellos, a toda la comunidad canteña acá residente en Lima Norte, y los esperamos el próximo sábado 18 en un nuevo programa del Ojo Crítico a través de Metropolitana Digital TV. Hasta el próximo sábado.